Heródoto, que ya les decía hace un momento, perdón si como que hubo una pequeña interrupción, ¿no? Pero recapitulo en este aspecto. Es bien cierto, chicos, con muchas limitaciones, porque al final de todo ello estamos hablando de 5 siglos antes de Cristo. Por lo tanto, Heródoto, ¿cómo podía haber hecho los primeros libros de historia? Porque así lo hizo. Él fue el que generó los primeros libros de historia. Y entonces, vamos a tener nosotros, obviamente, que se transitó de una civilización de las que tenía a su alrededor, de un pueblo a otro pueblo, y de ahí se obviamente obtuvo información misma que plasmó en esos libros de historia, ¿no? Como ya les había comentado en su momento. Cierto. Ahora, para la historia en general, existen 4 etapas, ¿sí? Para efecto de analizar el contenido, ¿no? Obviamente de esas etapas, nosotros tendríamos que recordar que primero es una época antigua, después es la Edad Media, la época moderna y la época contemporánea. Entonces, ya nosotros, ¿verdad? En el caso de México específicamente, tendríamos que recuperar cuáles van a ser las etapas que se toman en consideración para el estudio de propiamente de la historia del derecho mexicano, ¿verdad? En su momento lo vamos a considerar, porque vamos a empezar a establecer qué será la historia del derecho mexicano, ¿verdad? Si ya habíamos dicho que era la historia en forma general, bueno, pues la historia del derecho mexicano va a ser la disciplina que va a estudiar de una manera, ¿sí?, crítica, interpretativa, analítica, todos los fenómenos jurídicos, ¿sí?, que han estado presentes en nuestro territorio, que han tenido trascendencia, que han tenido importancia en la sociedad, y por lo tanto, ¿verdad?, nosotros los debemos de considerar como algo obviamente que es necesario, ¿verdad?, de analizar. Es muy importante que no perdamos de vista. Eso es la historia del derecho mexicano, ¿ok? Ahora, para la historia del derecho mexicano, es lo que nosotros ya habíamos indicado en un momento determinado. Vamos a dividir nuestra historia en 4, en este caso en 4 etapas, que sería, por supuesto, la época conocida como época prehispánica, el México prehispánico, ¿ok? Algunos dicen precortesiano, ¿ok? Otros le dicen México prehispánico.